Bienvenido al video número 35 del curso de AutoCAD. En este video vamos a aprender a utilizar el comando polígono, que es un comando de dibujo que se encuentra debajo del comando polilínea. Este comando no lo hemos visto. Para tomar un ejemplo acá dentro del proyecto vamos a hacer el polígono, digamos triángulo, para simbolizar las líneas que vamos a utilizar como cortes o secciones dentro de nuestro proyecto, corte A y corte B. Entonces lo primero que debe hacer es llevar pues la referencia por donde van a pasar nuestros cortes. Lo puede dibujar aquí directamente sobre el plano. Para este caso específico yo voy a copiar simplemente esas líneas que ya están, que ya tenemos en el proyecto de ejemplo. Entonces voy a copiar esta línea, esta otra y esta. Esas son, digamos, las líneas de corte. Voy a avanzar con el botón derecho del ratón. Él me dice que especifique el punto base desde donde voy a copiar esas líneas. Recuerde que el punto base no necesariamente tiene que ser un punto dentro de los objetos que estoy copiando. Yo puedo tomar como punto base a través de una referencia fuera del dibujo. Digamos que tomo este punto final aquí abajo en la terraza. Hago clic ahí. Entonces si tomo como punto base ese punto bajo de la terraza, voy a quitar el orto para que se vea más claro. Ahí llevo la copia. Debo asegurarme de tomar ese mismo punto a donde lo voy a llevar, porque yo estoy tomando una referencia externa a los dibujos que estoy copiando. Entonces llevo al punto donde sería el corte, donde sería la referencia, y hago clic ahí. Ahí ya copié todas las líneas que forman los planos o líneas de corte o secciones de nuestro proyecto arquitectónico o de este proyecto que venimos realizando. Una vez ya tengo esas líneas, simplemente salgo con el botón derecho del ratón y ahora sí vamos a dibujar el polígono, que es un triángulo que forma, digamos, una de las secciones. Aquí se alcanza a ver, me voy a acercar, ahí se alcanza a ver, ahí cuando lo selecciono. Entonces vamos a dibujar ese polígono. Diríjase al comando polígono, me voy a acercar aquí. Diríjase al comando polígono. El comando polígono es este, como ya lo dijimos. Haga clic en polígono. Lo primero que le va a decir el comando es introduzca el número de lados para hacer el polígono. En este caso, pues podemos hacer un polígono desde 3 lados en adelante. Por defecto viene 4, mire. En este caso le vamos a decir que 3. Vamos a introducir un polígono de 3 lados. Y vamos a darle enter. Una vez le damos eso, él le va a decir que especifique el centro. O sea, los polígonos siempre los hacemos a partir de un centro. Entonces, como acá no tengo una referencia exacta, pues voy a hacer simplemente un clic en la pantalla, en el área de gráfica. Voy a hacer un clic ahí. Y una vez hago ese clic, él me va a decir que introduzca una de estas dos opciones. Que si quiere el polígono inscrito dentro de un círculo o circunscrito dentro de un círculo. Si lo quiero inscrito, pues simplemente le doy enter porque es la subopción que ya viene por defecto. O si lo quiero circunscrito, pues le cambio la subopción. Vamos a ver ambos ejemplos. Digamos, si le doy inscrito, es decir, enter, él va a quedar dentro de una circunferencia. La circunferencia es imaginaria, no la vemos, ahí se alcanza a ver el radio, pero ahorita vamos a ver en qué consiste. Una vez le doy, digamos, su opción que es inscrito, él me va a decir el radio, introduzca el radio. Entonces el radio pues lo puedo hacer manualmente haciendo un clic en el área de gráfica o introduzco un dato. Digamos, puedo introducir un dato de 0.05 que digamos quiero que tenga ese radio, ese polígono, y le doy enter y obtengo ya la forma del triángulo que me va a representar mi corte. Si quedó muy pequeño, pues lo podemos agrandar, ¿sí? Tal vez este tamaño es muy pequeño, entonces podemos hacer nuevamente un polígono, decirle hágame un polígono. Vamos a introducir los mismos lados, enter, especifique el centro, digamos que vamos a hacerlo acá. Hago clic ahí, me dice que sí inscrito, entonces le digo que sí, que inscrito. Y le hemos dado 0.05 de radio, pues entonces aumente. Digamos a 0.1 y dele enter. Una vez ya le da 0.1, pues ya tenemos
un polígono más grande y tal vez más acorde al tamaño de este plano. Borre el anterior y ya obtiene, digamos, el polígono que nos va a representar nuestro corte y hacia dónde se ve. Si quiero ubicarlo de una forma precisa, pues puede moverlo. Digamos, podemos moverlo desde este endpoint aquí al punto final de la línea y luego moverlo nuevamente. Voy a activar el orto aquí para separarlo un poco de la línea, digamos a 0.025, que quede separado, y lo podemos dejar de esta forma, que nos quede exacto hasta el punto y separado desde acá. Después lo otro ya es la forma mecánica en que hemos venido trabajando. Simplemente lleve una copia de ese polígono, llévelo desde ese punto final, puede llevarlo hasta este otro punto final, termine la orden ahí y luego muévalo o desplácelo con el orto los 0.05, las 0.05 unidades que teníamos, y dele enter, y de esta forma obtenemos el polígono. Luego puede dibujar el otro si quiere o copiarlo, en realidad como quiera. Si quiere dibujarlo y luego editarlo está bien. Vamos a dibujarlo nuevamente. Ahora vamos a dibujarlo acá arriba. Vamos a decirle que nos haga un polígono. Vengo al comando polígono de 3 lados, le doy enter, me dice que especifique el centro, entonces en este caso le voy a decir que el centro es aquí, bueno, acá en el área de gráfica, en un punto ahí. Voy a decirle nuevamente que inscrito y le voy a dar enter, y ahora le voy a decir que en ese sentido nos lo ubique a 0.1, que dijimos que deba tener de diámetro. Él por defecto siempre lo va a ubicar en esta posición, entonces habría que rotarlo. Entonces muévalo de este punto a este punto, muévalo bien, que quede bien. Ahí quedó mal, ahí. Una vez ya lo mueve, pues rótelo. Como lo rota, por referencia, selecciona el objeto, luego le dice punto base desde este punto y le va a decir por referencia, R enter. Una vez le da la referencia, pues tiene que darle R enter. Ahora sí, especifique la referencia. Entonces este punto y un punto sobre la línea, ¿sí? Puede ser este acá, y obtenemos ya la posición exacta que necesitamos para ese polígono. Luego pues es moverlo o desplazarlo las 0.05 unidades hacia el lado que vamos a moverlo, y ya nos queda ubicado ese otro polígono listo para representar nuestro corte tal y como lo vemos en el ejemplo. Después puedo simplemente copiar ese que acabé de dibujar, llevarlo hasta la parte baja de la misma forma que hicimos el otro. Avanzo con el botón derecho, luego lo muevo desde donde lo ubiqué 0.05 para que nos quede espaciado, y ya tenemos ahora sí todos los polígonos o todos los triángulos que nos forman la representación de los cortes. Para cambiar las propiedades, pues vamos a seleccionar esta, que son estas propiedades que queremos que tenga nuestro triángulo. Selecciónela y ubíquesela o asígnesela al triángulo. Como las líneas son demasiado cortas, se van a ver continuas, no se van a ver línea, punto, entonces la podemos dejar así. No es necesario cambiarle a continuos. Claro que si lo quiere hacer, puede hacerlo. Una vez ya tiene todo, pues ya selecciona todos los triángulos para que le queden las propiedades ideales, y obtenemos ya nuestras líneas que nos van a servir de corte. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre inscrito y circunscrito para que quede más claro este comando polígono. Me voy a acercar a hacer un ejemplo aquí dentro del círculo de la mesa de comedor que nosotros habíamos dibujado. Para eso, diríjase nuevamente al comando polígono, haga clic en polígono. Recuerde que el círculo es un círculo imaginario. Entonces él le va a decir introduzca el número de lados. En este caso tenemos 3 porque fue el último valor que le dimos. Vamos a modificarlo, vamos a decirle que 6. Vamos a hacer un polígono de 6 lados o un hexágono. Vamos a darle enter
y él va a decir especifique el centro del polígono. Entonces le vamos a dar como centro el centro de este círculo para que se vea el ejemplo. Le vamos a dar como ejemplo, le vamos a dar como centro el centro del círculo. Entonces buscamos el OSNAP Center, hacemos clic en Center, nos acercamos ya sea al círculo o al centro del círculo y hacemos clic ahí. Hasta ahí no hemos dibujado el polígono. Luego nos dice que introduzca una de las opciones, inscrito o circunscrito. Por defecto tenemos que inscrito, entonces vamos nuevamente a hacer el ejemplo con inscrito. Le damos Enter y luego nos va a decir que introduzca el radio. Ese radio lo podemos hacer por referencia también. No necesariamente tenemos que darle un valor numérico, también lo podemos hacer por referencia. Y en este caso voy a utilizar como referencia el mismo círculo, el mismo círculo que tenemos de fondo, que es la mesa. Entonces simplemente ahí se ve el radio. Entonces el radio inscrito. Entonces vamos a decirle que lo traiga al cuadrante. Mire, al cuadrante. Si yo le diera el radio digamos que tiene la mesa, en este caso dijimos que era un radio de 1.20. Un diámetro de 1.20 de esa mesa, entonces el radio sería 0.6. O simplemente busco la referencia abajo, entonces hago clic ahí y obtengo un polígono hexagonal inscrito. En este caso hice el ejemplo dentro de un círculo para que se viera porque es que queda inscrito dentro del círculo, mire, porque le di la subopción I. Ahora vamos a hacer ese mismo ejemplo, pero no lo vamos a hacer inscrito sino circunscrito. Entonces vaya al comando polígono, haga clic en polígono, que es este. Él le va a decir que introduzca el número de lados, entonces en este caso vamos a dejar los mismos, 6 lados, dele Enter. Luego le va a decir especifique el centro del polígono, entonces el centro va a ser el mismo que hicimos para el otro. El centro va a ser el centro de ese círculo, entonces vaya a Center, haga clic en centro, diríjase ya sea al círculo o al centro del círculo, haga clic ahí. Luego cuando le dice introduzca la opción, ya no le vamos a decir que inscrito sino circunscrito. Entonces mire que la mayúscula es la C, entonces introducimos la subopción C, le damos Enter y él nos va a decir especifique el radio. Entonces yo voy a especificar el radio, simplemente voy a venir al mismo punto que tomé en la vez anterior, que fue el cuadrante, es decir, no le voy a dar el valor numérico sino voy a darle el cuadrante. Entonces voy a venir al cuadrante, que es este, y una vez le doy en el cuadrante ahí, hago clic ahí. Entonces ahora va a notar que a pesar que ese radio fue el mismo, porque le dimos que al cuadrante, el polígono ya no quedó inscrito dentro del círculo, sino circunscrito, es decir, perfectamente tangente cada uno de sus lados con respecto a ese círculo. Pero recuerde, ese círculo es imaginario. Para que se entendiera el ejemplo, por eso tomé la mesa del comedor, para que se diferencie en qué consiste inscrito y en qué consiste circunscrito. Voy a hacer el ejemplo dándole el valor numérico para que vea que ocurre exactamente lo mismo. Voy a borrar los dos. Rápidamente voy a venir a polígono, hago clic en polígono, me dice introduzca el número de lados 6, ese es el número de lados que voy a dejar. Luego me dice especifique el centro del polígono, entonces el centro del polígono es, ya dijimos que el centro de este círculo, entonces me acerco al centro de ese círculo. Luego él me dice que introduzca la opción, en este caso está circunscrito, vamos a cambiar nuevamente a inscrito y Enter. Y vamos a darle el valor numérico al radio. Como sabemos que es una mesa de 1.20, vamos a decirle que 0.6 a ese radio, 0.6 en la línea de órdenes, mire, y dele Enter. Y obtenemos exactamente lo mismo, el polígono inscrito dentro de ese círculo. Ahora vamos a hacer el otro, venimos a polígono, le decimos nuevamente que 6, introducimos los lados, luego me dice especifique el centro, entonces pues el centro vamos a decirle que es el centro del círculo, exactamente lo mismo. Ahora le vamos a decir la subopción C o circunscrito, le damos Enter, y luego el radio vamos a introducir el mismo dato, 0.6 en la línea de órdenes, el mismo dato que cuando lo hicimos con inscrito. Le damos Enter
y obtenemos el polígono perfectamente circunscrito, como se ve acá, dentro o fuera, mejor, del círculo, completamente tangente. Entonces esa es la diferencia entre esas dos opciones. Esa es la forma de hacer un polígono. La cantidad de lados, pues la que necesite, 3, 4, 5, 6, etc. Lo útil, pues diferentes formas geométricas siempre vamos a encontrar en diseño. Entonces para cualquiera de esas formas puede utilizar este comando. Este comando solamente hace polígonos regulares, no hace polígonos irregulares, solamente polígonos regulares, es decir, sus lados y ángulos siempre van a medir lo mismo. Entonces voy a dejar este video hasta este punto. Espero le haya gustado el video y nos vemos en el próximo video.